Vamos a la carta a los Efesios. Voy a retomar ahí la serie. Estamos viendo en esta carta a los Efesios. Carta probablemente después de Romanos, la carta de Efesios es la carta más profunda del Nuevo Testamento, donde hay enseñanzas más profundas, principios más profundos, también tiene más dificultad a la hora de entender varias cosas. Y hemos arrancado esta serie de predicaciones en el libro de los Efesios. Yo no he dicho mucho sobre la iglesia ahí en Éfeso, en los tiempos de Cristo. Podía haber dicho mucho más. He dicho algunas cosas como, por ejemplo, era una ciudad muy rica, era una ciudad con el templo de Diana, que los romanos la llamaban Artemisa. Había un sitio, estaba el templo de Esculapio, que era se supone que era una especie de hospital donde había muchas serpientes, y no podía haber dicho mucho más sobre eso. Iré diciendo poco a poco, dando gotitas sobre la iglesia, pero lo que nos interesaba ya lo vimos. Vamos ahí al principio del libro de los Efesios. Nico, ponme por favor el PowerPoint, porque recordáis, lo he dicho muchas veces, y espero que recordéis que tenemos ahí al principio, del 4 al 10, una frase que es muy larga, una frase que incluso cuesta hasta leerla, de lo largo que es la frase. Y yo había resumido así la frase, diciendo: bendito sea el Padre que nos bendijo y nos escogió en amor y gracia para hacernos aceptos para la redención, para la alabanza de su gloria, y según sus riquezas nos hizo sobreabundar en sabiduría, dándonos a conocer el misterio de que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Esto es una síntesis, ya que hemos usado antes la palabra síntesis. Esto es un resumen de lo que dice esa frase. Hemos ido viendo concepto por concepto y nos habíamos quedado en según sus riquezas. Y dije que las riquezas de Dios, las que Él nos da, no son riquezas en primer término físicas. Quizá tú estás físicamente, quizá estás económicamente muy bien, gloria a Dios si lo estás, pero las primeras riquezas que Dios da son espirituales siempre. Dios nos ha hecho ricos espiritualmente. Fijaos que dice en el versículo 7, esto es Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y dije, y lo recuerdo porque ya lo dije hace un par de semanas, que esa palabra riqueza también se podría traducir por abundancia, según la abundancia de su gracia. Y dije que en estos versículos tenemos una imagen que Pablo quería darnos, y es la imagen de un vaso lleno. Esa abundancia de la cual nos habla el versículo 7 es algo que está lleno, algo que está... Tengo aquí un vaso de agua, este vaso de agua no está lleno. Para estar lleno tendría que estar hasta arriba, ¿verdad? Pues lo que está diciendo ahí es que según la abundancia de su gracia, y la abundancia de su gracia es algo que completa. Nosotros, hermanos, tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Estamos completos en Él. Totalmente completos en Él. Pero Pablo quiere llevar la imagen más lejos. Y no decir que solamente que estamos completos en Él, que en Él lo tenemos todo. Va a darnos otra palabra que lleva más lejos la imagen, y es versículo 8. ¿Veis? Tenemos en el 7 algo completo, algo que abunda, y tenemos en el versículo 8 algo que sobreabunda. Si la primera palabra tenía que ver con algo que está lleno, la segunda palabra tiene que ver con algo que
que desborda. Algo que sobreabunda es que está desbordando, es que hay muchísimo. Es que si sobreabundara la comida, significa que hay muchísima comida, más de la que podemos usar. Vivimos en esa época, ¿no? En algunos sitios tristemente sobreabunda y se tira, y en otros sitios tristemente no hay suficiente. Pero la gracia de Dios ha sobreabundado. Y di varias imágenes, di la imagen del huerto de Edén, donde salía un río que llenaba la tierra. Hablé de Ezequiel, donde nos habla de un templo, y a ver si la semana que viene os traigo una representación, un dibujo de esto, de cómo será la tierra durante el milenio. Porque nos habla de que habrá un templo del cual saldrá un río que irá hasta el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Muy interesante, pero todo imágenes de algo que sobreabunda. Ahora, ¿qué es lo que sobreabunda? Pues en primer lugar la gracia, y segundo lugar, versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que Dios ha hecho abundar para con nosotros es la sabiduría y la inteligencia. Y aquí deberíamos decir, ¿seguro que Dios ha hecho sobreabundar la sabiduría? Pero no es verdad que vemos tristemente a personas que se dicen ser creyentes haciendo cosas totalmente opuestas a la palabra de Dios, cometiendo fallos que según el tiempo que llevan siendo cristianos no deberían cometer, no sabiendo cosas que por el tiempo que llevan o llevamos en la iglesia ya deberíamos saber. No dice Hebreos, el escritor de Hebreos dice, tengo muchas cosas que decir y difíciles de explicar porque os habéis hecho lentos para oír. ¿Dónde está esa iglesia que sobreabunda en sabiduría, que sobreabunda en inteligencia? Donde tenemos claro la meta, donde tenemos claro la forma de llegar a la meta. La Biblia habla mucho sobre sabiduría. La Biblia da mucha importancia a la sabiduría. Vamos a lo que hemos leído lo que ha leído, no sé si lo hemos leído, lo ha leído Miquel, yo estaba afuera, pero ese segundo proverbio creo que era. Habla sobre lo maravilloso que es la sabiduría. Vamos a ir ahí al libro de los Proverbios, porque voy a parar, no sé si esta semana, la semana que viene también. Desde luego esta semana vamos a hablar un poquito de sabiduría. ¿Por qué detenernos un poco en el tema de la sabiduría? Pues porque es necesario, sencillamente. Si tú dices, yo estoy sobrado de sabiduría, pues luego cuando salgamos me das un par de consejos. Pero sospecho que todos clamamos al cielo y pedimos sabiduría de Dios, porque vivimos en tiempos difíciles. Ahora, esto siempre es una visión negativa. Yo creo que la Iglesia ha vivido siempre en tiempos difíciles, la realidad. Pero necesitamos sabiduría. Cuando vamos al libro de los Proverbios, quiero parar en el capítulo 4, porque descubrí algo aquí bastante interesante, que tiene que ver con Salomón, y luego lo veremos. Vamos a ver Proverbios 4, versículos 7 al 9, que nos van a hablar sobre sabiduría. Dice versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala
y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Fijaos que va a comenzar hablando como un padre habla a un hijo. Y yo imaginaba aquí a un padre en el lecho de muerte, queriendo darle a su hijo unas palabras que le cambien la vida y le ayuden a vivir de una mejor forma de ahí en adelante. Yo creo que como padres me pongo ahí en el lecho de muerte y me gustaría darle unas palabras inspiradoras y unas palabras que le ayudaran a vivir de una forma más correcta. Pues lo que el padre le dice, el padre en el lecho de muerte, imaginamos esta escena ahí en Proverbios, no le está diciendo, hijo, voy a morir, pero lo último que te voy a decir es que poderoso Señor es don dinero. Hazte de riquezas, porque si te haces de riquezas tendrás abiertas todas las puertas. Podía haberlo dicho, pero no le dice eso. No le dice tampoco, sé un buen amigo. Todo estos consejos serían buenos. Di siempre la verdad. Todos estos consejos serían buenos y correctos. Pero lo que le dice es, hijo, escucha, busca la sabiduría. Dice, hijo, yo recuerdo, esto dice el versículo 3, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hijo, yo he estado donde estabas tú y te digo esto, yo he vivido lo que tú has vivido. Yo he pasado por donde tú has pasado y sé que lo que más valor tiene es que busques la sabiduría. El padre ama tanto al hijo que lo mejor que quiere para el hijo es que el hijo tenga sabiduría. Nosotros como padres deseamos muchas cosas para nuestros hijos. Deseamos prosperidad, deseamos que puedan tener unos buenos estudios, deseamos que estén preparados para vivir la vida, deseamos que sigan al Señor, eso es lo primero, claro. Pero lo primero que tendríamos que desear es que nuestros hijos sean sabios delante de Dios. ¿Por qué? Fijaos algunas cosas que va a darnos la sabiduría. Nico, ¿tienes el PowerPoint? El siguiente. Fijaos qué interesante. El versículo 6. ¿Qué da la sabiduría? Dice, no la dejes y ella te guardará. La sabiduría te protegerá. Y vamos a decir en primer lugar que hay protección que viene de parte de la sabiduría. El que es sabio, ahora, todavía no hemos visto qué es la sabiduría. Alguno está pensando, la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, la sabiduría, el primer pasito de la sabiduría es el temor de Jehová. El primer pasito. Después viene todo lo que es la sabiduría, que es mucho más. Pero lo primero que da la sabiduría es protección. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sabio, no vas a meter el pie donde vas a tener problemas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Todos los que ya calzamos algunas canas, vemos a los jóvenes y decimos, madre mía, si va por ahí, se va a pegar una. Si sigue como va, lo que le espera, y va a recoger consecuencias. La sabiduría te indica cómo vivir para que no meterte en los jaleos que no tienes que meterte.
Seguimos. La siguiente cosa, honra. Y la honra en el versículo 8. Fijaos. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y cuando una persona es sabia, recibe honra de los demás. La persona, yo no sé si he dicho esto antes, igual sí, pero la persona más sabia que conozco, fijaos que la persona más sabia que conozco no es la persona que más conocimiento tiene de la Biblia, ¿de acuerdo? Esto hay que hacer dos diferencias. Esta persona, que es la más sabia que yo conozco, tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no es el que más conocimiento de la Biblia tiene. Pero, ¿sabéis que a esta persona la llaman, es pastor, y la llaman personas de otros lugares para pedir consejo? ¿Por qué? Porque tiene fama de ser una persona sabia. Porque la gente sabe que si quiere escuchar sabiduría, y si quiere escuchar cordura, y si quiere escuchar inteligencia, ese es el lugar donde hay que ir. Si queréis luego os paso el teléfono. Pero yo lo tengo en la lista de contactos, el primero. Pero el hecho es que cuando tú eres sabio y cuando tú sabes mostrar a los demás lo que es la sabiduría, recibes honra. Lo dice la palabra, lo dice la lógica, lo enseña la palabra de Dios. Dice después que te da hermosura. Fijaos, esto es el versículo 9. Te adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué cosa, ¿no? Que te haga más guapo la sabiduría. Y esto habla de que la sabiduría te hace agradable delante de los demás. ¿Sabéis que nadie, no sé, igual sí, pero ¿es agradable estar con un necio? Y fijaos que empiezan los salmos y empiezan los proverbios diciendo, oye, vamos a usar esta palabra muy coloquial, de los tontos, lejos. ¿Sí? No andes con los de caminos torcidos, no andes con los necios, porque van a la destrucción. Y cuando nosotros andamos con necios, como dice el refrán, el que anda con cojos, si al tiempo no cojea, ranquea, o algo así. Algo así. Y es verdad, cuando nosotros estamos andando con necios, vamos a recoger también problemas. El que es sabio, da gusto estar en su presencia, da gusto escucharle, y eso hermosea, es lo que se refiere, hermosear es ser agradable delante de los demás. Fijaos el siguiente, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Ser sabio, vivir de la forma correcta, también puede alargarte la vida. ¿Por qué? Porque ¿cuántos jóvenes hay que por su falta de cabeza no se cuentan ya entre los vivos? Y miramos su vida y decimos, qué lástima, qué tonto. Él se lo ha buscado o él mismo se ha metido en este lugar. El sabio, por principio general, ¿de acuerdo? Luego hay gente muy sabia que muere joven, pero estos son principios generales. El sabio alarga su vida porque sabe cuál es la forma correcta de vivir. Ahora, luego, espiritualmente lo podemos llevar al campo de que el sabio está cerca de Dios, recibe vida espiritual de Dios, pero ahora estamos mirando una forma más terrenal de cómo andar en esta vida. La siguiente cosa, tenemos en versículo 12. El sabio vive una vida más fácil. ¿Y por qué digo esto? Dice el versículo 12, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Si tú vives de la forma correcta, si tú eres sabio, vas a evitar muchos problemas en los cuales por tu necedad vas a entrar, por meter la pata, quizá por hablar cuando no tenías que hablar, y en cuántos jaleos nos metemos por hablar cuando debíamos haber callado, ¿no?
O cuando lo sabio era haber dicho una cosa, hemos dicho otra, nos hemos metido en un lío y todo lo que viene detrás de eso. Vivir de la forma sabia te hace evitar muchos problemas en tu vida y vivir de una forma más sencilla. Ahora, yo decía que aquí había algo curioso, porque cuando pensamos en la persona más sabia, bíblicamente, vamos a quitar a Cristo, que era el más sabio, ¿quién era el segundo más sabio? Salomón. Pregunta muy fácil. Vamos a Primero de Crónicas 1:7. No, perdón, es Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 1:7. Fijaos que conocemos esta escena, no me voy a alargar en explicar la escena, la conocéis muy bien. Salomón va delante de la presencia de Dios, va a sacrificar, va a hacer algunas cosas, y se le aparece esto, versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y podríamos hablar bastante de este capítulo. Lo primero que podríamos decir es que Salomón... Venga, vamos a ponernos en los zapatos de Salomón. Dios se nos aparece y nos dice, pide lo que quieras. Lo que yo quiera, Señor, lo que tú quieras. Pero seguro lo que tú quieras. Déjame que piense y cada uno de nosotros diríamos, Señor, sé que mi vecino está pasando necesidad, así que dale riquezas a mi vecino. ¿Sí? Gracias Mariluz, porque ha dicho que no. Ninguno de nosotros pensaríamos en mi vecino, en su vecino. Bueno, no quiero insultar a nadie, igual alguno de vosotros sí, yo no. Lo siento. Y diría, Señor, dame. Señor, quiero. Señor, necesito. Señor, deseo. Señor, y fíjate lo primero que hace Salomón es, Señor, el pueblo, ¿cómo voy a gobernarlo? Y él piensa en gobernar al pueblo, en cómo va a ser el pueblo gobernado. Pero no es por aquí por donde íbamos. Lo que me llama la atención es que Salomón no pasa a ser sabio desde este día. Dios no le toca con la varita desde este día y al futuro ya es sabio. Porque lo que pide es sabio. Salomón ya era sabio. Salomón, cuando pide sabiduría, Salomón no es tonto. Y Salomón sabe que lo mejor que se puede desear es sabiduría. Ahora, fijaos qué interesante, y esto me llamó la atención. Recordáis que en este lado hemos visto las cosas que da la sabiduría, ¿de acuerdo? Pues Dios le responde a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, el pedir sabiduría, y no pediste riquezas, bienes, gloria, fijaos, riquezas, gloria sería honra, protección, vida. Como no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, esto es protección, ni pediste muchos días, esto es vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Fijaos que Salomón, cuando él pide sabiduría, Salomón sabe que la sabiduría te da todo esto. Salomón sabía que si él pedía sabiduría, iba a tener todas estas cosas.
Y Salomón dice, yo no quiero ni una, ni otra, ni otra. Yo quiero sabiduría que da todo esto. Salomón era listo, ¿eh? Salomón era sabio. Porque sabía que si pedía sabiduría, tendría todo. Es como decirle a Dios, no quiero bienes, ni gloria, ni riqueza, quiero todo esto. Y sé que el camino y la forma es la sabiduría. Quiero que cambie dentro de nuestra mente la importancia y el valor de la sabiduría. Es lo que está intentando hacer Salomón cuando escribe el libro de los Proverbios. Está intentando que nosotros valoremos la sabiduría. ¿Sabéis? La sabiduría es algo que muchas veces la dejamos de lado y buscamos y nos afanamos por otras cosas en la vida. Pero la sabiduría es valiosísima. La sabiduría bíblica. ¿Sabéis? Salomón fue capaz de entender el valor de la sabiduría. Salomón fue capaz de escribir sus proverbios para dejar al pueblo y dejar a sus hijos en primer lugar el valor de la sabiduría, para que fueran sabios, para que la buscaran. Pero se da la paradoja que el rey más sabio, que es Salomón, tiene al hijo más tonto. ¿Qué hace el hijo de Salomón? Tonto. Tenemos la historia en primer libro de los Reyes, 12:10, si queréis. No doy la cita si lo quieren mirar en casa. Este hijo, el pueblo durante tiempo de Salomón ha pasado mucho tiempo trabajando. El Salomón fue un grandísimo constructor y levantó palacios, levantó jardines, los famosos jardines colgantes, considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad, los levantó Salomón. Levanta su palacio de invierno, su palacio de verano, construye el templo. Salomón pasa su vida construyendo. Ahora, no construyendo él, sino construyendo el pueblo. Y cuando muere Salomón, el pueblo dice, por fin se ha muerto este, vamos a descansar. Se acerca al nuevo rey y le dice, Roboam, se acerca y le dice, a ver si descansamos un poquito. Y el rey pide consejo a los viejos y los ancianos, y les dice, los ancianos le dicen, tu padre ha hecho trabajar mucho al pueblo, dale descanso. Ahora Roboam escucha también a sus amigos, a los jóvenes que se han criado con él, sin mover un dedo. Y le dicen los jóvenes, no, a trabajar el pueblo. Y va delante del pueblo, conocéis bien la historia, aquella famosa frase, mi dedo meñique es más gordo que los lomos de mi padre. Y si con mi padre habéis trabajado, conmigo vais a trabajar más. Y el pueblo hace pues lo que tú y yo hubiéramos hecho. Israel, a tus tiendas. Deja a este pobre loco porque no vamos a servirle. El más sabio tiene al hijo más necio. Fijaos que Salomón profetiza esto. ¿Sabíais? En el libro de Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice una cosa que cuando conocemos la historia de su hijo, tiene sentido. Eclesiastés 2, 17 al 19. No, esto no es. Sí, es Eclesiastés 2, 17 al 19. Fijaos, Salomón está en este discurso de vanidad de vanidades, de qué injusta es la vida, mira todo lo que nos encontramos, y dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Dice esto porque, ya lo ha dicho en el capítulo anterior, he probado todo lo que se puede probar en el mundo y nada me ha
dejado satisfecho. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré, fíjate, que dejar a otro que vendrá después de mí. Y aquí viene el versículo. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Salomón está diciendo, viene otro detrás de mí, que quizás necio, quizás sabio, quizás seguramente conocería ya a su hijo y veía que su hijo no tenía muy buena cabeza. Dice, es vanidad. Pero donde yo quiero ir aquí es, el padre más sabio no fue capaz de enseñar sabiduría a su hijo. Podemos decir, era la voluntad de Dios que así fuera, que el reino se dividiera, pero la realidad es que el padre sabio no supo demostrar a su hijo la enseñanza de ser sabio. Desde luego, el hijo tiene toda la responsabilidad. He dicho antes, y bueno, no voy a añadir más sobre esto, si eres padre, si eres madre, encárgate, ocúpate todo lo que puedas en enseñar a tus hijos que la sabiduría está por encima de las riquezas, está por encima de la vida, está por encima de todo esto, y que cuando la has alcanzado, trae todo esto. Decía antes que el primer pasito del temor de Jehová es, el primer pasito de la sabiduría es el temor de Jehová, lo tenemos en Proverbios 1:7, lo tenemos en un par de sitios más. Y yo creo que los predicadores nos hemos equivocado cuando le hemos quitado peso a la palabra temor. Cuando hablamos del temor de Jehová siempre decimos, no, pero esto no es miedo, cuidado, esto no es miedo, esto es un temor reverente de quién sabes quién es, porque tú sabes quién es Dios, pero la palabra temor es exactamente la misma que la palabra miedo. No hay dos palabras, es miedo. Fijaos en Jeremías, capítulo 32, hablando de miedo, profeta Jeremías. Lástima que no he apuntado. Os diré el versículo preciso otro día. Pero aquí está hablando, es un pasaje en el cual Jeremías compra una heredad y está diciendo que todo lo que Dios iba a hacer era para que el pueblo le temiera, para que el pueblo tuviera miedo de él. Lo que ocurre en Sinaí, este monte ardiendo, humeando, relámpagos, ruido, tanto que los hijos de Dios están asustados, esto era para asustar al pueblo. Y Dios quiere que nosotros estemos asustados de él. Vamos a ver, si tú estás viendo en un documental sobre leones, el león es un animal temible, es un animal que puede hacerte daño. Pero si tú estás en el sofá de casa, tranquilamente semi recostado, ¿tienes miedo del león? No vas a tener miedo del león porque el león no puede meterse en tu comedor y arrancarte un brazo de un bocado. Ahora, si tú estuvieras realmente delante del león, ¿tendrías miedo? ¿Por qué? Porque este león tiene la capacidad de hacerte daño, ¿no? Cuando tú estás en tu sofá en casa no tiene la capacidad, por eso no le tememos, por eso no tenemos miedo. Pero la realidad es que Dios quería que temiéramos la capacidad que Él tiene de destruirnos. Dice
Dice un poquito más adelante, Mateo 10, 28. Dice, temed al que puede destruir el alma. Dice, no temáis a los que solamente pueden destruir vuestra carne, sino temed al que puede destruir el alma. ¿Quién es el que puede destruir el alma? Dios. ¿Sabéis? Sí es un temor reverente, pero también es miedo. Miedo a su castigo, miedo a fallar a Dios. Y nos hemos vuelto una iglesia tan confiada y tan tranquila que nos hemos quedado y quizá ni llegamos al temor reverente. Ahora tú puedes decir, puedes preguntar, pero Israel, eso de temer al que puede destruir el alma, ¿a quién se lo dijo? Igual se lo dijo a los fariseos. Pero es que en Mateo 10, Cristo está enviando a los 70 a predicar. Y esto de temer, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, sino a los que pueden destruir el alma, está dicho directamente a los que creían y les seguían. Ahora, yo sé que tú estás ahí sentado, eres una persona muy inteligente, muy viva, como diría mi madre, y tú dices, pero Israel, ¿no hay un versículo que dice que el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Cómo vamos a coger estos dos conceptos y los vamos a meter en un mismo cubo? Venga, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, 18. A ver si podemos solucionar algo esta mañana. Primera de Juan 4, 8. 4, 18. Fijaos desde el 15 cómo dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, esto no está diciendo que si tú amas, pierdes el miedo. Cuando fui a campamento de jovencitos, salí temprano, salí desde Vera, dirección Pamplona, y cuando llevaba unos minutos conduciendo, igual ni 10 minutos. Hay 2 carriles en mi dirección, uno para adelantar y otro para camiones, y en el otro lado un carril solamente. Pues yo voy detrás de un camión, y voy en el lado de los 2 carriles, voy detrás de un camión, y salgo y acelero, y en cuanto acelero y me he puesto al lado del camión, un coche se mete en mi carril a unos metros de mí. Y yo dije, aquí he terminado. Y pude frenar y me metí justo detrás del camión y ¡bum! Pasó el coche. ¿Tuve miedo? Pues claro que tuve miedo, evidentemente tuve miedo. El amor no significa que tú no vas a temer. Lo que quiere enfocar Cristo aquí, cuando tú amas y cuando has recibido el verdadero amor, el único temor que puedes contemplar es el temor ¿a quién? A Dios. Pablo nos va a decir en otra forma, en otro lugar, complementando lo que dijo Cristo, nos va a decir en otro lugar, nada nos puede separar del amor de Dios. La vida, la muerte, principados, potestades, armas, odios, limpiezas étnicas, lo que sea, nada nos puede separar del amor de Dios. El cristiano es alguien que vive confiado porque sabe que Dios está con él, porque sabe que no va a pasar nada que Dios no permita. Y el temor lícito
El temor correcto es el temor a Dios. Y ese es el primer pasito de la sabiduría. Decir, quiero obedecerle, primero porque es mi obligación, es mi culto racional. Pero en segundo lugar, temo el castigo de Dios. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y Dios disciplina al que ama, pero anda de la forma incorrecta. Si tú estás andando bien delante de Dios, no tienes que temer la disciplina de Dios. Pero si Dios te ama y tú estás andando de la forma correcta, Dios va a venir con su castigo. Y sabéis, a veces por nuestra falta de sabiduría nos metemos en lugares tan complicados que Dios tiene que castigarnos. Yo lamento, podría hablar de cosas muy bonitas esta mañana, pero es necesario hablar de que Dios disciplina a sus hijos. Y de cuando tú por tu falta de sabiduría has metido la pata hasta lo más hondo y te has metido en un berenjenal de esos buenos, nosotros siempre pretendemos clamar a Dios y que Dios nos quite todas las situaciones. Pero no es la realidad. Quizá estamos recogiendo lo que hemos sembrado y querríamos que Dios nos quitara todo. Pero no es la realidad. Quizá es la disciplina de Dios en tu vida. Quizá Dios te está castigando porque no has andado de la forma correcta. Y Dios quiere, después de todo esto, que temamos a Él y lo que Él puede hacer sobre nosotros. Desde luego, también hay un temor reverencial delante de Dios. Pero tantas veces hemos tirado para el temor reverente que nos faltaba decir que Dios puede destruir tu alma. Y que Dios, en castigo, puede meterte o permitirte que vivas las consecuencias de tu falta de sabiduría. Nos falta, y lo vamos a dejar aquí, nos falta ver el carácter del sabio, el carácter del hombre sabio. Si Dios, y repito esto, Dios ha sobreabundado en sabiduría, ha sobreabundado en inteligencia, nos ha dado toda su sabiduría, o gran parte de su sabiduría, nos la ha dado aquí y ha sobreabundado. Y fijaos que Dios nos da su sabiduría pasivamente, nos dará en un libro, y nos da su sabiduría activamente. ¿Cuál es la forma activa de Dios de darnos su sabiduría? Pablo dice a los corintios, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría activa de nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo, por tu forma de vivir, el Espíritu Santo está totalmente apagado, totalmente frío, ¿cómo quieres tener la sabiduría de Dios? Alimenta el Espíritu, alimenta lo espiritual, dale al Espíritu Santo el alimento que necesita. Y el Espíritu Santo estará activo y sabio en tu vida. La próxima semana, si Dios permite, vemos todas las características que Dios dice del hombre sabio. Y ahí quizá vamos a poder hacer un examen más personal y decir, yo no cumplo ninguna, o no cumplo alguna, o yo la cumplo todo, en el mejor de los casos. Venga, vamos a orar, que ya es buena hora. Eterno Dios, nuestro Padre Celestial, tú eres el sabio de los sabios, y nosotros, Señor, rogamos por sabiduría para poder vivir de una forma que te agrade. Queremos entender tu palabra, queremos entender lo que dice tu palabra para vivir de una forma agradable delante de ti. Señor, deseo para mis hermanos el que vivan de una forma recta y correcta delante de ti. Ruego que si alguno está
recibiendo la disciplina por la falta de sabiduría o la disciplina por el pecado. Señor, apiádate de ese hermano, ayúdale a sobrellevar estos momentos y que ese hermano se agarre totalmente a ti y entienda que tú eres la vida y que hay que agarrarte a ti hasta la última de las consecuencias y hasta el día que te veamos cara a cara. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.